Bien. Nosotros ya habíamos analizado y habíamos también ya previsto un tema similar. Ya habíamos hablado del poblamiento en América, ¿no? Acerca del estrecho de Bering. Habíamos hablado que el hombre también llegó por Australia o también llegó por la Polinesia o la Melanesia, ¿no? Llegaron a América y se poblaron ahí. Luego vimos que el Perú, pues hace 15 millones de años atrás, era muy diferente a lo que es hoy. Hemos visto a los primeros hombres, el hombre de Toquepala, hemos visto y hemos analizado cada una de las características que esos personajes han tenido. Hoy lo que vamos a hacer es un aspecto introductorio antes de entrar directamente a lo que son las culturas preincas, ¿ok? A las culturas preincas. Y para eso, pues prácticamente tenemos que analizar porque también hubieron teorías que van a fundamentar ciertos aspectos importantes dentro de lo que es las culturas preincaicas, ¿ok? Bien, no pensemos que después de que el hombre pobló, en este caso, el Perú, ya prácticamente el Perú ya se empezó con el desarrollo de las culturas. No, fue un proceso largo y un proceso prácticamente transitorio, ¿ok? Fue transitorio. Ahora, vamos a analizar y las 5 culturas más importantes son, o las 5 aportes, o los 5 aportes más importantes son las que tenemos acá, ¿ok? Por un lado, tenemos la teoría inmigracionista, el cual el señor Max Uhle va a determinar un punto de vista aquí. Luego tenemos la teoría autoctonista con el señor Julio César Tello Rojas, arqueólogo peruano. Luego tenemos la teoría aloctonista con el señor Federico Kaufmann. La teoría holoctonista con el señor Luis Guillermo Lumbreras. Y por último tenemos la teoría amazónica con el señor Donald Rapp. ¿Ok? Entonces, tenemos 5 teorías, las cuales las vamos a analizar en la clase de hoy. ¿Ok? Entonces, cada uno de esos hombres va a empezar a dar su punto de vista concerniente al origen de las culturas. ¿Cómo es que se van a originar? ¿Dónde nacen? ¿Y cuál es el prospecto y objetivo de cada una de estas? ¿Ok? Bien, vamos a partir con la primera. En este caso, hoy vamos a estudiar lo que dijo el señor Max Uhle. ¿Ok? Lo que dijo el señor Max Uhle. En este punto, ¿ok? En este punto tenemos que analizar ciertos fragmentos. ¿Ok? Un ratito, por favor. ¿Quién dice cuál es el título? Ah, el título es Teoría de las culturas peruanas, Robinho. Teoría de las culturas peruanas. Bien, vamos con la primera. ¿Ok? Vamos a analizar la primera. ¿Qué nos dice en este caso el señor Max Uhle? Max Uhle dice lo siguiente. Él sostiene que la cultura peruana, ¿ok? Deriva de la cultura maya, o sea, la cultura que está en Mesoamérica o en Centroamérica, como lo quieras decir tú. En este caso, nos dice también y nos define, ¿ok? Que llegaron los mayas por el Océano Pacífico hacia la costa del Perú. Y ahí, cuando ellos llegaron a la costa peruana, ya van a fundar 2 culturas. ¿Cuáles son? Proto-Chimú y Proto-Nazca. Entonces, para el señor Max Uhle, nos dice que todas las culturas preincaicas van a tener su origen directamente aquí, en la cultura maya, en Centroamérica. Todo nace aquí y pues vía marítima van a llegar a la costa del Perú y van a fundar Proto-Chimú y van a fundar Proto-Nazca. Entonces, para el señor Max Uhle, las primeras culturas fueron estas dos, ¿ok? Pero cuando hablamos de Proto-Chimú o Proto-Nazca, estamos hablando prácticamente de la cultura naciente, ¿ok? De una cultura que recién está empezando, poco a poco. Es por eso que se le dice Proto-Chimú y Proto-Nazca. ¿Ok? Ya de ahí, pues prácticamente las demás culturas fueron pues influenciadas, por decir de esa manera, por gracias a la cultura chimú y a la cultura nazca. ¿Ok? Esto es prácticamente el resumen de lo que es la teoría de la teoría inmigracionista. ¿Ok? Que prácticamente aparece a partir de los mayas y en ciertos aspectos también un poco de la cultura azteca y de esta forma se llega a poblar o a dar origen a las culturas en el Perú. Pero había otro hombre, en este caso el señor Julio César Tello, ¿ok? Anota a este hombre, por favor. Julio César Tello, padre de la arqueología peruana, no te olvides, por favor, él es padre de la arqueología peruana, y él sostiene una teoría. Y dice, no, la cultura peruana, ¿ok? La cultura peruana es originaria en sí misma. Quiere decir que nace en el mismo Perú, ¿ok? Y para el señor Julio César Tello, ya la primera cultura o la cultura matriz o la cultura madre, por decirlo de esta manera, fue Chavín, ¿ok? Todo inicia con Chavín, ¿ya? Para el señor Julio César Tello, todo inicia con Chavín y Chavín va a recibir una influencia. ¿Qué significa eso?
ya que cuando nosotros estudiemos la cultura chavín, te vas a dar cuenta que vamos a encontrar animales selváticos, ¿ya? Animales que solamente viven en la selva. Y la gran pregunta es, ¿cómo es que los chavín, estando en la sierra peruana, pudieron fragmentar animales que solo viven en la selva? Fácil. En ese caso, la tribu de los arawaks, ¿ya? Influenció sobre los chavín y de esa forma, pues, se manejó mucho el aspecto religioso, el aspecto, pues, muy preponderante que Chavín es conocida a tal grado de que Chavín es conocida como el centro religioso del mundo antiguo, ¿ya? Chavín es conocido como el centro religioso del mundo antiguo, ¿ok? A Chavín se le va a conocer más que una cultura, ¿ya? Chavín va a ser un centro de religiosidad, a tal grado que toda persona que quería gobernar dentro de su pueblo o de su cultura tenía que llegar a Chavín, pasar por un proceso y recién luego de pasar ese proceso era digno de poder gobernar un determinado lugar o el cual esa persona estaba aspirando, ¿no? Los chavín en ese aspecto también dominaron y domesticaron, ya por decirlo de esta forma, las llamas y las alpacas, ¿ok? Ya que después, a posterior, el hombre recién va a manejar y conocer esos tipos de animales, ¿ok? Ya que en la cultura, en el imperio inca, ya el uso de estos animales eran pues, más desarrollados, por decirlo de esa forma, ¿no? Bien, entonces tenemos la teoría, en este caso, autóctonista, con el señor Julio César Tello, diciendo que todo empieza con Chavín, ¿ok? Todo inicia con Chavín. Bien, vamos a continuar. En este caso, vamos a hacer un paréntesis, ¿ok? Y vamos a nombrar al señor Rafael Larco, ¿ok? El señor Rafael Larco también lanzó una teoría, no está entre las 5, ¿ya? Es un paréntesis. El señor Rafael Larco va a hacer un análisis sistemático y para él, ya, para el señor Rafael Larco, va a llegar a una conclusión, en este caso, que todo el origen de las culturas preincas van a tener su nacimiento, por decirlo así, en la costa norte, en el río Chicama y prácticamente lo que es Virú, ¿ok? Lo que es Virú. Entonces, en este lugar nace una cultura, la cultura Cupisnique, ¿ok? La cual va a ser coetánea o coexistente, por decirlo de esa forma, con la cultura chavín, ¿ok? Con la cultura chavín. Entonces, de esta forma, este señor Rafael Larco determina, ya, que debido a la similitud que se tiene con Chavín, también en Cupisnique, en el Departamento de la Libertad, también se originó ahí cierta cultura, ¿ok? Y de ahí se empezó a expandir por todo lo que es el fragmento y el territorio peruano. Bien, vamos a continuar. Y en este caso, pues tenemos a la teoría aloctonista. El señor Federico Kaufmann va a hacer una referencia muy interesante, ¿no? Y él dice, él plantea que las culturas, tanto mexicanas como la peruana, ¿ya? Se formaron, pero su origen no está en ninguna de las dos. Su origen nace en el Ecuador, ¿ok? Para el señor Federico Kaufmann dice, todas las culturas, tanto en Mesoamérica como en el Perú, van a tener su origen aquí, en el Ecuador. ¿Y qué cultura es? La cultura Valdivia, ¿ok? Según las investigaciones del señor Federico Kaufmann, nos dice que él encontró cerámica la más antigua, en este caso, que es todo este territorio, la cual está ubicado aquí, en el Ecuador, con la cultura Valdivia, más o menos entre 3.500 años antes de Cristo, ¿ok? Entonces, para el señor Federico Kaufmann, ya todo tuvo su inicio aquí en el Ecuador, ¿ok? Aquí, con esta cultura, con la teoría, con la cultura Valdivia, ¿ok? En este caso, pues Perú y México recibieron su influencia debido a las altas modificaciones en cuanto a la cerámica. Y ahora, un dato muy interesante, la cerámica va a ser el objeto de investigación más importante, ya que dentro de la cerámica se puede encontrar muchísimo, ¿ok? Se puede encontrar para qué servía el uso, la domesticación del barro y cosas por el estilo. Entonces, la cerámica siempre va a ser un aspecto muy relevante, ¿ok? Muy, muy relevante. Bien, vamos a continuar. Ya tenemos la teoría aquí, hasta aquí, la teoría aloctonista, ¿ok? Bien, luego de esto tenemos la otra teoría, que es la teoría de la hologenesis. ¿Ok? En este caso, el señor Luis Guillermo Lumbreras, ¿ok? Etnólogo, arqueólogo peruano, ¿ya? En el año 1936, él va a determinar y va a definir algo muy relevante. Y él dice de la siguiente manera. Nuestra cultura no tiene un origen foráneo, o sea, no viene de afuera,
¿ya? Y tampoco es exclusivamente autóctona, por decirlo así. Pero ¿qué cosa es entonces la hologenesis? La hologenesis plantea que la cultura, ya, las culturas tienen raíces evolutivas propias, pero estas reciben influencia y aporte externo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo llega a esta situación? Él dice, ¿no? Las culturas evolucionan, ¿ok? Sí es cierto, aparecen en un determinado lugar, pero al aparecer en un determinado lugar, estas reciben una influencia de otras culturas. Y al recibir esa influencia, estas van evolucionando y van cambiando, ¿ok? Para que surjan las altas culturas, es necesario la unión de logros internos de un pueblo, como logros externos de otro. En conclusión, para que una cultura empiece a surgir, debe recibir un apoyo externo, ¿ya? Una influencia externa, y de esa forma, al conocimiento externo, podrá evolucionar y cambiar y seguir desarrollándose cada vez más. Entonces, es una mezcla, por decirlo así. En resumen, ¿ya? Quiere decir que se origina en un determinado lugar, se influencia por otras culturas y esta evoluciona y crece. ¿Ok? Evoluciona y crece, por decirlo de esa naturaleza o de esa forma. Bien, y en este caso, pues, para darle casi un toque final a esta situación, tenemos al señor Donald Lardner. El señor Donald sostiene, ya, él sostiene y dice, el formativo ecuatoriano tiene sus orígenes en la Amazonía, refiriéndose a la cultura Valdivia, ¿ok? La Amazonía va a influir a sí mismo y decididamente en Centroamérica, ¿ya? Esto es Centroamérica, y también en los Andes centrales, Entonces, estas están relacionadas tanto con el mundo andino como el mundo amazónico. En conclusión, te hago un resumen para no leer todo este complejo, ¿ya? En conclusión, para el señor Donald, las grandes culturas aztecas, maya y las culturas peruanas han recibido una gran influencia, ¿ok? Han recibido una gran influencia por la Amazonía, ¿ok? En la Amazonía. De aquí van a partir las creencias, las costumbres, las culturas, las cuales se van a irrigar por Centroamérica y van a llegar también al Perú con Chavín, ¿ok? Y cómo él pues hace esa referencia, debido a que existe prácticamente representaciones sacras o representaciones sagradas. En este caso el caimán en Chavín y el dios maya Itzma en México, ¿ok? Esos animalitos pues con representaciones de animales selváticos pues llegan a la región de la sierra pues por una influencia, ¿no? Y él se coge de eso, dice, ¿no? En Chavín pues no existen estos animales, entonces pues de cómo es que ellos adoraron a estos animales sin conocerlos. Fácil, tuvieron que recibir una influencia de la Amazonía. ¿Ok? En este caso, este arqueólogo antropólogo Donald nos dice eso, que que todo el inicio de las grandes culturas tuvieron su origen prácticamente en la Amazonía. Y de la Amazonía, pues se fue para el Ecuador, se fue para la cultura maya, para la cultura azteca y también para la cultura chavín. Entonces lo tenemos aquí de forma resumida prácticamente, ¿no? Tenemos la teoría inmigracionista, autoctonista, aloctonista y hologenista. Aquí tenemos a sus representantes, ¿ya? Max Uhle, Julio César Tello, Federico Kaufmann, Luis Guillermo Lumbreras, falta acá mencionar al señor Donald, ¿ok? Y en este caso, pues acá para ellos la cultura azteca es la más importante, la cultura amazónica, ¿ya? Los Andes, factor externo, ¿ya? La influencia que estas reciben, ¿ok? Acá para ellos el inicio de todo es con Proto Nazca, Proto Chimú, aquí con Chavín, aquí con el Valdivia y procesos de cambio constantemente. Y así pues se da de esa forma el origen prácticamente a las culturas peruanas, ¿ok? Un inicio al desarrollo de las grandes culturas en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que hace estos personajes a la hora de determinar ciertas teorías? Es hacernos comprender de qué forma van a iniciar cada una de las grandes culturas que el Perú tiene, ¿ok? Y ahora, yo les hago una pregunta, y esta es la última pregunta para ya poder terminar el día de hoy. Según ustedes, con lo que han visto, para ustedes, ¿cuál fue la primera cultura en el Perú? Chavín. No, Caracas. tampoco. Valdivia. Menos. Bien, la próxima tenemos que estudiar un poquito más, hay que prestar atención. A ver, ¿quién fue ¿Otero? la primera cultura en el Perú? ¿Incaicas? No, Incas. no.
Yo le pongo 20 y no toma examen la próxima semana. Mentira. Ya, no toma práctica, ya. Facilito. Pero no vale googlear, no sean vivos, ¿ah? Ya les estoy viendo su cara de concentrados en la pantalla ahí. Es fácil, chicos. Es Caral, ¿Incaicas? es Caral, Preincas. no, es Caral y es Kotosh. Esas son las dos culturas más antiguas que existen, ¿ok? Y pasando los exámenes, nos vamos a ir de visita de estudio a ese lugar, ¿ok? Nos vamos a ir vía virtual a conocer cómo está estructurada Caral Google Maps. y nos vamos a ir a lo que es en Huánuco, ya nos vamos a ir de viaje a esos lugares. Vía virtual, pues no nos queda de otra, pues hijos. Bacán sería irnos así presencial, pero virtual nomás, pues no, ya no vamos a ir de salida de estudio, no vamos a hacer la clase con diapositivas, sino vamos a ir a conocer directamente el lugar, ¿ok? En los centros arqueológicos. Entonces, hijos, hoy hemos aprendido las 5 teorías más importantes. Esas 5 teorías, grábenselo bien, por favor, porque posiblemente vengan en el examen, y que es lo más importante que tenemos que analizar. Bien, hijos, hasta aquí, pues prácticamente ha sido el pequeño desarrollo introductorio, por decirlo así, porque ya la otra semana estaremos hablando de Caral, estaremos hablando de Kotosh, también estaremos hablando de Chavín y cosas por el estilo. Muy bien. Listo, hasta aquí ustedes, alguno de estos alumnos tuviera alguna pregunta, alguna